Muy buenas noches a todos, gracias por el afecto, gracias por el interés, gracias por la asistencia, gracias a las autoridades de Cita con la Vida por haberme invitado. Pastor Velar, muchísimas gracias. Vamos a hablar sobre el tema aborto, pero es mi interés inscribir la problemática del aborto donde debe ser inscripta, es decir, dentro de una agenda que excede a la problemática puntual del aborto y que en verdad está por sobre ella, que es la agenda de la ideología de género. La cuestión del aborto promete terminarse, en principio, en poquitos días. El día 8 de agosto sobrevendrá la votación en el Senado y nosotros corremos un gran riesgo, que no solamente es la aprobación de esa ley nefasta, sino que es desactivar al movimiento Provida en la medida en que el movimiento Provida no pueda tomar conciencia de que el aborto es apenas un punto dentro de una agenda mucho mayor que él solo. Esa agenda se llama ideología de género. La ideología de género viene siendo muy resistida en muchos otros países de América Latina. Recién en Argentina la gente empieza tibiamente a hablar sobre la cuestión a partir de ahora. Quiero entonces usar esta conferencia, primero que nada, para comentar, para tratar de explicar cuáles son los fundamentos filosóficos de la ideología de género que nos permita, en definitiva, lograr una conceptualización de qué significa ideología de género. Porque claro, muchos de aquí seguramente hemos escuchado ya el término ideología de género, pero muy pocos podríamos definirlo. Si me van ayudando con el PowerPoint, les agradecería. Muy pocos podemos definirlo. Sí tenemos en mente ideas que son relativamente precisas. Sabemos que la ideología de género tiene que ver con, por ejemplo, el lobby LGBT. Bien. Sabemos que tiene que ver, por ejemplo, con el feminismo radical que ha irrumpido en todo Occidente con una fuerza feroz. Claro que sí, tiene que ver con eso también. Sabemos que tiene que ver con el tema aborto, muy bien, lo estamos viviendo en estos momentos. Sabemos algunos, pocos, que incluso tienen que ver con la reivindicación de parafilias, como dijo anteriormente el doctor, como la zoofilia, como la pedofilia, etcétera. Sí, tiene que ver con eso, pero no nos basta poder referenciar con ejemplos prácticos aquello que en verdad necesitamos definir. ¿Y por qué necesitamos definir qué es la ideología de género? Para hablar con propiedad y para conocer aquello que estamos combatiendo. Porque nadie puede dar un combate si no conoce contra qué está combatiendo. No podemos tener sencillamente ideas en el aire sobre qué es la ideología de género, porque la ideología de género, en definitiva, es una agenda en constante expansión. Lo que hoy apreciamos acá como ideología de género no necesariamente va a estar dentro de las prioridades de la ideología de género de aquí a 10 años, por ejemplo. ¿Cómo prever eso? ¿Cómo anticiparnos y no entrar a jugar el partido en el minuto 89 perdiendo 4-0 como nos pasó ahora? Porque seamos claros, hemos empezado a jugar un partido de fútbol en el minuto 89 perdiéndolo 4-0. ¿Cómo hacer para la próxima vez entrar en el minuto 0 y 0-0 y jugar un juego justo y no con la cancha así de inclinada? Conociendo, formándonos e informándonos. Así que celebro yo que se haya concurrido tanta gente aquí esta noche para escuchar este tipo de conferencias. Vamos a avanzar varias. Este tema tiene otra arista más que no la voy a desarrollar esta noche por una cuestión de tiempo, que son los fundamentos políticos de la ideología de género. Todo esto viene de la izquierda, por lo menos ideológicamente hablando, viene de la izquierda, tanto así que ¿cuál fue el único candidato presidencial que puso en su plataforma la cuestión del aborto? Nicolás del Caño. O sea, hoy se está cumpliendo la agenda de aquel que sacó el 1% de los votos de Argentina. ¿Y por qué vemos hoy en todas las manifestaciones pro aborto a todos los partidos de izquierdas? Porque esto viene, por lo menos ideológicamente, no financieramente, ese es otro tema que ya se comentó, pero por lo menos ideológicamente desde las izquierdas. ¿Desde qué izquierdas? Las izquierdas del primer mundo.
Aquí empiezan a hacer toda esta cuestión del género. En el primer mundo, cuando las viejas izquierdas que apelaban a la revolución del obrero, apelaban a la revolución de los campesinos, se dieron cuenta que esos obreros y esos campesinos ya no querían agarrar el fusil, lo único que querían agarrar era un auto nuevo, era poder cambiar su automóvil. La izquierda, cuando se dio cuenta que ese modelo, ese viejo modelo marxista ya no podía conducir a una revolución viable en los países del primer mundo, necesitó actualizarse y llevar la lógica dialéctica desde el campo de la lucha de clases a la lucha cultural. Hoy la guerra de sexos está planteada exactamente en la misma lógica que la lucha de clases de hace algunas décadas. Claro, antes al obrero, ¿qué le decían? Le decían, oiga, usted está explotado por su patrón a partir de un sistema que se llama el sistema capitalista. Hoy a la mujer, ¿qué le dicen? Oiga, hoy usted, como mujer, está oprimida por el hombre a partir de un sistema que se llama patriarcado. Y hoy al homosexual, ¿qué le dicen? Homosexual, hoy usted está oprimido por el heterosexual a partir de un sistema que se llama heteronormatividad. La misma lógica dialéctica se trasladó desde un plano de lucha de clases sociales, económicas, a una cuestión, a una esfera cultural. De acá viene la ideología de género y estamos hablando década del 50 del siglo pasado. No estamos hablando de este año ni siquiera desde hace 10 años. Estamos hablando de una reelaboración teórica práctica que data desde hace varias décadas ya. Si me ayudan los chicos de la computadora, vamos a pasar un poco esto porque no tengo tanto tiempo. Un poco más, uno más. Ahí. Para poder entender qué es la ideología de género necesitamos comprender y desarmar sus fundamentos filosóficos. La ideología de género tiene sus fundamentos filosóficos en lo que se llama feminismo de género. Feminismos han habido muchos, podríamos irnos hasta el Renacimiento, podríamos irnos hasta la primera ola del feminismo en el siglo XVIII, podríamos hablar de una segunda ola del feminismo un poco más acá en el tiempo, la tercera ola del feminismo mucho más contemporánea, los feminismos queer, etcétera, etcétera. Hoy me voy a concentrar en el feminismo de género como el origen de todo aquello que le da sentido a lo que hoy llamamos ideología de género. Entonces, voy a discutir algunas autoras y filósofas de relevancia en los próximos minutos para poder extraer razonamientos que a nosotros nos permitan definir qué es la ideología de género. ¿Y de qué nos va a servir esto? Nos va a servir porque cuando nosotros salgamos a dar el combate contra la ideología de género, lo primero que nos van a responder del otro lado es: la ideología de género no existe, eso te lo inventó el pastor, eso te lo inventó un cura, eso te lo inventó algún lunático de por ahí. Yo les voy a mostrar hoy a ustedes que esto no solamente existe, sino que existen los principales libros feministas, que son además el principal material que hoy dan todas las universidades en sus facultades de humanidades y ciencias sociales. Vamos a la próxima. Todo, a mi juicio, arranca con significación a partir de Simone de Beauvoir, una francesa. Publica en el año 1949 el libro que ustedes ven en pantalla, El segundo sexo. Yo estoy hablando de un libro del año 1949 y ustedes pueden pensar, ¿qué me interesa a mí en el 2018 un libro publicado hace tanto tiempo? Muy bien, les comento, este fue el libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires este año. Un libro del año 49 es el libro más vendido en el 2018 y vende hoy más de lo que vendía cuando ese libro fue publicado. Un libro no es viejo o nuevo en función de su fecha de publicación, sino que es nuevo o viejo en función de cuándo es leído, y hoy es más leído que nunca y es más enseñado en las universidades que nunca. ¿Y dónde está la médula de esta tesis? ¿Qué hace que este libro trascienda de esta forma? Una frase, simplemente 8 palabras. No se nace mujer, llega uno a serlo. Cualquier feminista contemporánea que quiera apreciarse de tal, su primera lección es esta. Su primera lección no es leer el libro de Simone de Beauvoir, porque generalmente no leen mucho, pero 8 palabritas, ella se las puede acordar. Entonces, no se nace mujer, llega uno a serlo, soy una feminista hecha y derecha, lista para ponerme el pañuelito verde. Pero ¿qué significa no se nace mujer, llega uno a serlo? ¿Qué es? ¿Suena un poco a poesía? ¿Suena al jingle de una canción? ¿Suena, no sé, a un eslogan? No. No se nace mujer, llega uno a serlo es una declaración filosófica
que tiene una potencia impresionante porque es breve y contundente al mismo tiempo. Decir que no se nace mujer, sino que llega a nacerlo, significa decir que no hay nada en la mujer que de forma intrínseca le confiera su identidad de mujer, sino que el hecho de que ella es una mujer obedece a fuerzas que están por fuera de ella misma. ¿Y qué fuerzas son las que la moldean como mujer? Un libro que se llama El segundo sexo y trata sobre la mujer refiere también al primer sexo. El primer sexo es el hombre, el que controla el sistema social, el que confiere la identidad de la mujer a la mujer con el objetivo de mantenerla subordinada a los intereses del patriarcado. No se nace mujer, llega a nacerlo, es la primera declaración filosófica emparentada con la ideología de género más importante que nosotros podemos encontrar. ¿Por qué razón? Porque desplaza la naturaleza mientras entrona a la cultura como el factor decisivo de la sexualidad. Ustedes vayan grabándose en la mente este tipo de frases, ya vamos a irlas articulando unas con otras y vamos a volver. Mientras tanto, vamos a la próxima placa, por favor. Década del 70, vamos a ir avanzando un poco en el tiempo. Kate Millett, en los Estados Unidos, ella saca este libro, Política Sexual, otro libro de los más importantes del siglo XX del feminismo radical. Y ella logra hacer una gran frase, no con 8 palabras, sino con 4. Ella dice, lo personal es político. Y hoy todos repiten, lo personal es político, como si fuese una frase de liberación. Decir que lo personal es político, lejos de liberar, es el signo del totalitarismo moderno. ¿Por qué razón? Porque si vivimos en una sociedad moderna donde la política está monopolizada por algo que llamamos el Estado moderno, decir que lo personal es político significa legitimar la intromisión de ese Estado en todo aquello que es personal, porque lo personal es materia política. ¿Y de quién es la materia política? De los políticos. Entonces, la relación que yo tengo con mi novia, la relación que tiene un esposo con su esposa, la relación que tiene un padre con su hijo, ya no es una relación personal, o mejor dicho, como es una relación personal, es una relación política y el Estado tiene que meterse. Por eso, hoy en América Latina nacen movimientos que se llaman Con mis hijos no te metas, que implican decirle al político, oiga, la relación que yo tengo con mi hijo no es política y no es un asunto suyo. Eso está contenido en este tipo de filosofías que han avanzado con el tiempo sin que nada las vaya frenando. Y hoy llegan a nuestros tiempos con esta fuerza política. Vamos a la próxima. Y ya les voy a dar algunos ejemplos sobre este tema. Monique Wittig, década del 80, Francia, vamos de 10 en 10 años. Ella publica una serie de ensayos, otra de las grandes feministas contemporáneas, y ella va a decir directamente, la mujer no existe. No es que no se nace mujer, llega a nacerlo. ¿Saben qué? La verdad, la mujer no existe. ¿Y cómo que no existe? Bueno, porque existe la lesbiana, dice Wittig. Y la lesbiana no es una mujer, es una lesbiana que viene a confirmar que hemos sido adoctrinados en el binarismo sexual. Es decir, nos habían dicho que habían 2 formas de vivir la sexualidad, hombre-mujer, es mentira. Tenemos a la lesbiana que viene a subvertir esas categorías binarias. Muy bien, esto es una ridiculez, obviamente. Desde el punto de vista científico, una lesbiana sencillamente es una mujer que tiene una orientación sexual hacia otras mujeres. El resto es humo. ¿Ok? Es humo. El problema con el humo es cuando no lo podemos quitar de encima. Cuando no hacemos nada por quitarlo de encima. Porque cuando no nos tomamos el trabajo de refutar este tipo de ideas, por más ridículas que sean, esas ideas empiezan a avanzar. Y ustedes me pueden preguntar o pueden estar pensando ahora, bueno, esto es una exageración. Es decir, ¿quién piensa hoy en la Argentina que la mujer no existe? Realmente, ¿quién piensa eso? Yo les diría, conscientemente, es probable que nadie, o muy pocos, ¿sí? Ahora, inconscientemente yo diría que la gran mayoría de los argentinos hoy piensa que la mujer no existe. Y en Occidente la gran mayoría de las personas piensan que la mujer no existe. ¿Cómo confirmarlos? Les doy por ahora un ejemplo. ¿Qué ocurre los 8 de marzo? Tenemos Día Internacional de la Mujer, que más bien hoy es el Día Internacional de la Feminista, porque lo único que vemos en las calles son feministas. Bien, vemos también... ¿Qué cosa? Columnas de travestis, de transexuales, de transgéneros. Pongamos las cosas como son. Vemos columnas de hombres disfrazados, ¿ok? Eso es lo que vemos. Y sin embargo nadie
lo dice no solamente por corrección política, sino porque a mucha gente ni siquiera se le pasa por la cabeza reparar en que qué tiene que hacer un hombre disfrazado en el Día Internacional de la Mujer. No solamente por cobardía, sino porque se ha adormecido cognitivamente la gente en función de la ideología de género. Entonces vemos vemos esto como si fuese algo lógico. Es lógico que el Día de la Mujer marchen las mujeres con los travestis, los transexuales, los transgéneros, etcétera, sin que nadie diga nada, y eso solo es posible si hemos decretado y aceptado previamente que no existe nada aquello que se pueda designar como la esencia de la mujer. Pero miren estos otros ejemplos, vamos a la próxima. Irán Rotela es un travesti del Paraguay invitado a representar a las mujeres paraguayas en ONU Mujeres. Es decir, un hombre que tiene el pelo largo y que se pinta los ojos, hoy representa a las mujeres en el Paraguay frente a una institución tan importante como ONU Mujeres. Esto solo es posible si antes decretamos que la mujer en verdad no existía. Vamos a la próxima. ¿Conocen este, no? Sergio quería jubilarse 5 años más temprano, entonces dijo que él era Sergia, hizo su trámite y bueno, logró su cometido. Esto fue acá en Argentina. Ahora, fíjense cómo Clarín te lo presenta, ¿no? La directora de ANSES local afirmó que no se rechazará el caso. No estamos para juzgar. Claro, nuestro cerebro no está para funcionar. Eso es lo que significa. Nuestro cerebro no está para funcionar. Si Sergio, aunque nosotros lo veamos y científicamente comprobemos que no es Sergia, nos dice que es Sergia, yo estoy atado de manos, no puedo juzgar, no puedo pensar. Eso significa, no puedo pensar. Vamos a la próxima. Argentina ordena fichar un transexual en la Liga de Hockey Femenino. Esto pasó hace unos 2 años más o menos. ¿Qué pasó? Bueno, el chico de la foto juega hockey con las mujeres, pero las mujeres de los equipos rivales no querían jugar con un hombre. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene la misma fuerza física, la contextura, por más que ya se haya sometido a las operaciones que él quiera, su cuerpo sigue siendo el mismo. En todo caso, será un eunuco con pelo largo, no lo sé, ese no es mi tema, pero una mujer para las mujeres que jugaban contra él no era. Entonces, la Liga de Hockey Femenino lo aparta, recurre a la justicia, y la justicia ¿qué dice? Bueno, existe algo que se llama Ley de Identidad de Género. ¿Y qué dice esa ley? Que uno es aquello que uno autopercibe ser. Entonces, si yo autopercibo ser Agustina, soy Agustina. Y si entonces quiero jugar al hockey con las mujeres, la justicia me habilita a jugar al hockey con las mujeres a pesar de que yo no quiera. Y eso es lo que se hizo. Vamos a la próxima. Esto está pasando en todos lados. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Vamos a la próxima. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia. Claro, el tipo antes levantaba peso contra los hombres, no le iba muy bien, se cambió con las mujeres y ganó su medallita de oro. Un vivo bárbaro, digamos. Aparte es un tipo que hace trampa, ¿no? Vamos a la próxima. De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. En este caso no hizo ni el más mínimo esfuerzo por parecerse a una mujer, pero con la peluquita ya estaba listo para ir a patear la pelota. Vamos a la próxima. Bueno, esto es desopilante. Marzo del 2017, trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. Claro, ¿qué fue lo que pasó? El violador violó a una mujer, va preso, dice, no, yo soy tan mujer como la mujer a la que violé, póngame con las mujeres. Entonces lo pasan con las mujeres, hace exactamente lo mismo y ahora ¿qué ocurre? Atiendan el verbo, está aislado, aíslan. ¿Por qué lo aíslan? Porque en definitiva la ideología de género nos lleva a una suerte de esquizofrenia colectiva en la cual ya no sabemos quién es el otro, ni siquiera muchas veces sabemos quién es uno mismo. Entonces no sabemos qué es. ¿Es una mujer o es un hombre? No lo sé, no puedo pensar, como dijo la jueza de ANSES o de no sé dónde. Entonces queda aislado. Vamos a la próxima. Bueno, violadores convictos se declaran mujer para ir a cárceles femeninas y lo consiguen, el caso inglés. Vamos a la próxima. Esto es de acá, en Salta. Nació mujer, cambió su identidad a hombre y lo metieron en una cárcel de varones, ahora está en crisis.
a pesar de su nueva identidad, se rehúsa a cumplir con su condena en el sector masculino y yo diría el patriarcado ha triunfado otra vez. Vamos a la próxima. Muy bien, vamos a volver, eso era para ejemplificar que, a ver, las ideas tienen consecuencias. No importa si son absurdas o no, si les damos rienda suelta y encima las financiamos muy bien, esas ideas van a tener consecuencias. Pero vamos con la vedette de la ideología de género de hoy, que es Judith Butler. Judith Butler publica El género en disputa en la década del 90 en California, Estados Unidos. Este fue el tercer libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires de este año. Otra vez, lo más vendido y lo más leído y más estudiado es esto. Por eso es importante, por más que sea aburrido, tedioso, saber de qué se trata, por lo menos. ¿Cómo resumir la tesis de Butler? Con sus propias palabras. Ella aquí dice, el sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Suena trabalenguas, ¿no? El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Claro, hasta este entonces nos habían dicho, oigan, la sexualidad humana se divide en dos grandes dimensiones. Tenemos por un lado el sexo, que es lo biológico y lo natural que hace a la sexualidad, y por otro lado tenemos el género, que es lo cultural y lo socialmente adquirido que hace a la sexualidad. Pero hasta ahí ya había ideología de género. Pero Judith Butler llega, patea el tablero y dice, no, oigan, el sexo siempre fue género, lo cual significa decir que a la hora de hablar de sexualidad ya no nos tiene que interesar ninguna variable natural porque la sexualidad es reductible a lo cultural. La sexualidad es una función de la cultura, de los caprichos sociales del hombre y no tiene que ver con la naturaleza, o por lo menos tenemos que pretender que no tenga que ver. Claro, porque ¿de dónde viene la palabra género? La palabra género es nueva utilizada en el campo de la sexualidad. Es relativamente nueva. El género, históricamente, en las lenguas han tenido las cosas, ¿sí? Hablábamos de la mesa y hablábamos de, por ejemplo, el sillón y la mesa. Género femenino, la mesa, el sillón, género masculino. Y eso no era porque la mesa tuviera vulva y el sillón tuviera pene. No, es por la arbitrariedad del lenguaje. ¿Ok? Así como esto era la mesa, le podríamos haber dicho el meso. Y en inglés le dirán table. O sea, las palabras no llevan la esencia de la cosa, las significan. Pero si nosotros trasladamos la palabra, el concepto de género al campo de la sexualidad, estamos llevando con ella esa arbitrariedad que define a las cosas. Entonces, yo soy un hombre por razones arbitrarias. Si la mesa era la mesa y podría haber sido el meso y entendíamos exactamente lo mismo con solo ponernos de acuerdo, yo soy Agustín, pero podría ser ahora Agustina si me pongo de acuerdo con ustedes. Esa es la lógica de la ideología de género. Vamos a la siguiente. Vamos una más y otra más para no gastar tanto tiempo en esto. Una más. Entonces, claro, existe, digamos, ¿qué es la ideología de género? Existe. Vamos a ver, dijimos, no se nace mujer, llega uno a serlo, lo personal es político, la mujer no existe, el sexo siempre fue género. ¿Qué nos marcan estas huellas que nos han trazado los propios defensores del género? No el pastor, no el cura, no cualquier persona, ellos mismos. ¿Qué nos trazaron? Nos trazaron un camino en el cual nosotros hoy podemos divisar cómo progresivamente se fue desmantelando el lugar que la naturaleza y la biología tenían en el campo de la sexualidad, siendo desplazadas por factores culturales. Entonces, en una palabra, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Es un conjunto de ideas anticientíficas porque están reñidas con la evidencia científica de aquellas ciencias más duras que paradójicamente son a las que nosotros recurrimos diariamente cuando necesitamos cuidar o curar nuestro cuerpo. A ver, si yo tengo un problema de próstata, no voy a ir a leer a Judith Butler, me voy a ir a un urólogo. Así de simple. Entonces, no seamos hipócritas. La ciencia natural hoy está siendo asediada por estas concepciones anticientíficas. Pero nosotros no estamos acá sencillamente porque
tengamos un amor por la ciencia tal que nos congregó a todos hoy aquí y queremos reivindicar el estatuto científico de la ciencia médica. No, no, no. Estamos acá por lo siguiente que dije, que es que además de ser un conjunto de ideas anticientíficas, tiene propósitos políticos autoritarios. Es decir, esto no es un club de tontos que se autoengañan. Porque si nosotros estuviésemos aquí simplemente por nuestro amor a la ciencia, entonces bien podríamos estar dando esta conferencia sobre el Reiki, por ejemplo, sobre los clubes que se juntan a invocar a los espíritus con el juego de la copa, con la Ouija. Podríamos estar dando esta conferencia sobre el tarot. Claro, son prácticas anticientíficas que existen en todas las sociedades. Pero ocurre que aquellos que hacen tarot no armaron todavía, esperemos que nunca lo armen, un lobby para cooptar el Estado y obligarnos a todos nosotros a ser partícipes de ese tarot. En cambio, aquellos que se autoengañan con las supersticiones del género sí se han organizado políticamente y hoy imponen leyes que después nos constriñen a nosotros. A ver, si Juan se autopercibe Juana y él piensa que es Juana, él tiene derecho a fantasear ser lo que quiera ser. Si quiere ser un elefante es un problema suyo y es un problema de su psiquiatra. No es un problema mío como politólogo o como ciudadano. ¿Cuándo pasa a ser un problema mío? Bueno, cuando Juana, o como Juan o Juana, como ustedes quieran, le pide al Estado que a todos nosotros nos obligue a convalidar su fantasía y a tratarlo como aquello que no es. Y encima a pagarle sus tratamientos estéticos, porque en la Argentina ya existen las cirugías del mal llamado cambio de sexo, que es una cirugía de mutilación genital. ¿Que quiénes la pagan? ¿Los legisladores que la votaron? No, las pagamos nosotros. Entonces, si aquel el señor de la primera fila nos asegura que es Superman y que él puede volar y se quiere ir a un 10º piso y arrojarse de ahí, bueno, será un problema suyo, pero que no me haga a mí pagarle la capa. O sea, no nos hagan parte de esto. ¿Se dan cuenta? No es un tema que nos sea ajeno, es un tema que nos es propio. Por eso esto tiene propósitos políticos autoritarios, porque en nombre de una supuesta liberación atacan nuestra libertad. Y vamos a mostrarlo con ejemplos propios de los países de donde todo esto viene, que insisto, no son los del tercer mundo, sino son los del llamado primer mundo. Vamos a la próxima. Les traigo algunos ejemplos. Gran Bretaña, hace más o menos 1 año y medio, una mujer embarazada llegó a una clínica, pero ocurre que esa mujer se autopercibe como hombre, ¿ok? Los médicos le dicen, felicitaciones señora, usted va a ser madre. Ella se escandaliza, ¿cómo madre, cómo señora? Si yo soy un hombre, en todo caso ser un padre, se ofende, el lobby LGBT se moviliza y coacciona de tal manera a la Asociación de Médicos Británicos que le impele a bajar un manual de lenguaje médico que hoy le prohíbe a los médicos decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. Es decir, los médicos británicos ya no pueden decirle a una madre, usted está esperando un niño o una niña, un hombre o una mujer. Vamos a la próxima. Un pueblo francés prohíbe la palabra mademoiselle por presiones feministas. ¿Qué significa mademoiselle en francés? Significa señorita. ¿Y qué tiene de problemático esto? Bueno, que las feministas dicen que señorita es una palabra micromachista, por 2 razones. Primero, porque no existe señorito, entonces no tenemos igualdad de género. Segundo punto, porque decirle señorita, por ejemplo a ella, señorita, para las feministas y la mente retorcida que tienen, sería como decirle a todos los hombres de acá, oigan, ella está soltera, vamos a tirarnos en masa encima de ellas, ¿no? Porque, ¿viste? Tienen toda esta paranoia. Claro, porque señorita tiende a develar el estado civil de la mujer. Entonces tiene que ser prohibida. ¿Desde cuándo es potestad del Estado regular la forma en que los hombres hablamos? Desde nunca. Desde que lo personal es político. Vamos a la próxima. Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. ¿Qué significa esto? Si nosotros estamos en Canadá y yo les digo, oigan, ¿saben qué? Yo soy Agustina y alguno de ustedes me dice, me trata por él en vez de por ella, estarían usando un pronombre de género equivocado. Yo los puedo judicializar a ustedes y meterlos hasta 6 meses presos. ¿Se dan cuenta? Esto no es una invitación a ser parte de un enfoque de género, a vivir conforme a una alegre invitación o una oferta. No, es una imposición, porque no hay ideología de género sin estatismo y sin leyes represivas. Vamos a la próxima. Cárcel para cualquiera que diga que la homosexualidad es un pecado. Esto en Suecia, esto en Canadá.
¿cómo piensan ustedes que este tipo de legislación impactarían aquí, por ejemplo, sobre alguien que quiere dar una homilía, un sermón, una prédica? Un cura, un pastor, un fiel, un laico que quiera hablar sobre sexualidad y puntualmente sobre homosexualidad. No lo puede hacer porque puede terminar 6 meses preso. Entonces, en nombre del progreso y de la modernidad, nos están diciendo, estamos avanzando, mentira. Estamos retrocediendo muchos siglos atrás porque desde hace muchos siglos Occidente conquistó la libertad de culto, de expresión y de creencias. Vamos a la próxima. Panaderos cristianos podrían pagar multa de $150.000 por rehusarse a hacer un pastel a pareja gay. Esto fue en Oregon. Claro, la pareja llegó a la panadería, pidieron su pastel, los cristianos le dijeron, miren, por razones de fe no queremos ser parte de la boda. Dijeron, bueno, entonces váyansela a ver con el juez. $150.000 de multa. ¿Qué perdieron los panaderos cristianos con la ideología de género? Algo que se llama libertad económica, también conquistada desde hace siglos por Occidente, que incluye el derecho a comerciar con quien yo quiero comerciar y a no comerciar con quien yo no quiero comerciar. Vamos a la próxima. Están creando conflictos donde no existen porque la izquierda no puede vivir sin el conflicto. El partido de izquierda en Suecia propuso un proyecto de ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Ahora resulta que hay un problema porque los hombres vamos al baño y hacemos de pie y las mujeres sentadas. Hay un problema que lo tienen que resolver los políticos, claro, encima reafirman su utilidad, entre muchas comillas, ¿no? Claro, ¿cómo se implementa una ley de estas? A mí se me ocurren 2 opciones, o pones un policía al lado de cada inodoro a que vea cómo lo estás haciendo, o una camarita y atrás de una pantalla un burócrata mirando a ver cómo los suecos hacen pis. Es una locura. Obviamente el objetivo no es implementar esta ley. El objetivo es de arriba hacia abajo implementar un discurso público a partir del cual se le diga a la ciudadanía, oigan, ¿saben qué? Los sexos no son complementarios. Los sexos están enemistados a tal punto que esa enemistad se manifiesta a la hora de ir al baño. Y necesitan de nosotros para solucionarles sus problemas, por supuesto. El gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Ahora resulta que hay un conflicto con el fútbol entre hombres y mujeres. ¿Desde cuándo en el occidente la mujer no puede jugar al fútbol? Tienen sus ligas de fútbol femenino y funcionan muy bien y juegan muy bien y seguramente mucho mejor que yo, que soy un desastre. Entonces, estos tipos se inventan un conflicto donde no hay, con palabras rebuscadas, y dicen que en nombre de la igualdad entre los sexos necesitan liberarnos, ¿cómo? Prohibiendo. Fíjense las contradicciones. Atrás de cada liberación que estos lobbies te proponen, en verdad hay una prohibición. Vamos a la próxima. Estamos perdiendo la libertad de educar a nuestra familia en los valores de ella misma, de sus padres, lo que se llama derecho de patria potestad. Educación a la alemana, enseñan sexo analizado a los niños en las escuelas. Vamos a la próxima. Escuelas de Chicago enseñan sexo anal a alumnos de 5º grado. Vamos a la próxima. Un padre estadounidense acaba en la cárcel por pedir que no se adoctrine a su hijo en la homosexualidad. Vamos a la próxima. Canadá quitará la custodia a los padres que se opongan a la agenda LGTBI. En Noruega se dice que 5 niños en promedio por día son retirados del seno familiar para ser reubicados en otra familia, conteste con la ideología oficial de ese Estado. Claro, porque yo les dije, si lo personal es político, la relación de un padre con su hijo es política. Y eso refiere de forma directa hacia el Estado. Y el Estado, si no está de acuerdo con cómo vos estás educando a tus niños, te los quita. Así de simple. Vamos a la próxima. Fíjense las perversiones que está habilitando la ideología de género. 3 noticias rápidas. Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia, que viene a hacer relaciones sexuales adultos-niños. Canadá, Corte Suprema, legaliza parcialmente el sexo con animales, la zoofilia. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, sexo con cadáveres, y el incesto, sexo con familiares próximos. ¿Qué tiene que ver esto con ideología de género? Ustedes me dirán, hasta donde yo sabía estaba el lobby LGBTQ, que después fue LGBTQI, que después fue LGBTTTQI y bla, 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 más. Claro, más, al último le han puesto más porque ya dijeron vengan todos, súmense todos y vamos adelante. ¿Por qué? Porque en la raíz de la propia ideología de género está la posibilidad de legitimar todo lo que se nos venga en gana, de legitimar en materia sexual. ¿Por qué razón? Por lo que habíamos dicho antes. Si la sexualidad es un constructo cultural y no tiene nada que ver
con la naturaleza, entonces la sexualidad funciona, por ejemplo, como el semáforo. Es decir, el semáforo es un bien cultural. ¿Por qué razón? Bueno, porque no nació de la panza de nadie el semáforo, no cayó de un árbol ni salió de la tierra. ¿Y cómo es el semáforo? Verde, amarillo y rojo. Yo les pregunto a ustedes, ¿podríamos haberlos hecho azul, fucsia y marrón? Sí. ¿Por qué? Porque fue un invento nuestro. O sea, nos pusimos de acuerdo de que el rojo significaba pare. No es que el rojo tenía algo de natural que decía esto significa pare. Simplemente nos pusimos de acuerdo que ese era el signo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si a nosotros nos dicen que la sexualidad se reduce al género, que es lo que se nos dice hoy en día, tenemos que concluir que la sexualidad es tan arbitraria como los colores de un semáforo, porque es cultural, es producto del hombre. Es lo que el hombre ha hecho y como el hombre lo ha hecho lo puede modificar. Y así como se dijo durante mucho tiempo que la heterosexualidad estaba bien, ahora digamos, por ejemplo, que la pedofilia está tan bien como la heterosexualidad. Y para esos rumbos se está encarando la agenda de género en los países donde toda la agenda que nosotros vivimos acá ya se cumplimentó hace rato. Por eso yo les decía, esto es una cuestión en expansión. No nos durmamos con un tema, son muchos temas que hay que empezar a prevenir desde ahora. Vamos a la próxima. Claro, la pedofilia es una orientación sexual más, como la homosexualidad, dicen los psicólogos del Parlamento canadiense. Y sí, a ver, si le hemos enseñado que uno es en función de lo que autopercibe ser, entonces yo les puedo decir a ustedes, oigan, ¿saben qué? Yo no soy Agustín, yo soy Agustina, y obligarlos en consecuencia a todos ustedes a ser partícipes de mi fantasía, ¿qué me quita a mí no decirles que además de ser Agustina, yo tengo 6 años y quiero ir al colegio con sus hijos? ¿Qué me quita eso? Es la misma lógica. Y ustedes me dirán, bueno, esto es una exageración. Y yo diría, no, ya está pasando, vamos a la próxima. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. Esto es en Canadá. Pero fíjense cómo los medios te lo venden, porque es la misma forma en que hoy te venden el tema aborto. La increíble transformación. Por Dios, ¿qué tiene de increíble? Es un gordo con una peluquita y con un babero. No es increíble eso, y no es una transformación. Ahora, decir eso, ¿hoy qué es? Hoy es crimen de odio. ¿Por qué? Pues yo estoy vulnerando la identidad de la niña de 6 años atrapada en el cuerpo de un hombre de 52. O sea, yo soy el malo de la película, ¿se dan cuenta? Vamos a la que sigue. Ahí estaba antes el señor con sus 7 hijos, y acá está ahora, después de su increíble transformación, que consta de 2 muñecas de trapo y un tutú. ¿Y qué está haciendo en el tutú? Está en un colegio primario. Y claro, sí tiene 6 años. Vamos a la que sigue. Un hombre acusado de violar a 3 menores alega que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Mucha cara de nene no tiene, pero bueno, vamos a pensar que es un nene, porque si él dice que es eso, es decir, estamos viviendo la tiranía de los caprichos individuales de personas que por lo menos tienen algún tipo de problema mental. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y nosotros como mayorías, con miedo a decir ¿qué? A decir la verdad. Tenemos miedo a decir la verdad. Vamos a la próxima. Uno más, porque no tengo tiempo para esto. Otra más. El aborto. Vamos rápido al aborto, tengo 9 minutos. El aborto es una lucha cultural. Se vuelve lucha política cuando el aborto pasa a ser votado en las instituciones políticas representativas de la nación. Ahí se vuelve una lucha política. Pero esta lucha no empezó con la votación ni con la discusión en las cámaras. Esta lucha empezó desde hace muchos años, transformando el sentido de las palabras, transformando las percepciones y con mucha militancia del otro lado. Por eso yo les decía hace un rato, empezamos a jugar tarde el partido. Y nos han cambiado tanto las palabras, algo ya se adelantó anteriormente, pero lo subrayo porque es importante, que incluso el título de la propia ley es una falacia. Ley de interrupción voluntaria del embarazo le llaman. ¿Es una interrupción abortar? No. ¿Por qué razón? Porque la interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Es decir, hay interrupción cuando aquello que se interrumpe luego se reanuda. Les pongo un ejemplo. Tomé agua, voy al baño, lo hago de parado, vuelvo, ahí interrumpí la charla porque después la reanudé. Después de un aborto, ¿el embarazo se reanuda? No. ¿Por qué? Porque el aborto acaba con la vida de aquello que está dentro del vientre de la madre. Y al acabar con la vida, esa vida después no se resucita.
Entonces, ¿por qué vamos a llamarlo interrupción? Por lo que dijo antes acá el amigo, porque es marketinero. Es marketinero. ¿Cómo tendría que ser llamado esto? Ley de asesinato voluntario del ser humano por nacer. Eso es lo que es, porque el asesinato es la terminación violenta de una vida. Busquen en la RAE, terminación violenta de una vida es un asesinato, que es el aborto, es la terminación violenta de una vida. Entonces, esto es la ley del asesinato voluntario de la madre respecto de su hijo en el marco del embarazo. Vamos a la próxima. La mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Muy bien, yo estoy de acuerdo. Que se haga un tatuaje, un piercing, que se vista como quiere y se corte el pelo o se lo tiña como le guste, no me importa. Ahora bien, lo que la madre lleva en su vientre no es su cuerpo. ¿Por qué? ¿Porque lo dijo la Biblia o lo dijo el pastor? No, porque la ciencia más avanzada ha encontrado que eso que se está gestando desde el momento de la concepción ya tiene una carga de ADN única e irrepetible, que no es la de la madre ni es la del padre. Y yo no sé ustedes, pero yo no conozco a nadie que tenga 2 cabezas, 2 corazones, 4 pulmones, 4 piernas, 4 brazos y así podríamos seguir. A tal punto, además, no es parte de su propio cuerpo que el niño por nacer tiene ritmo cardíaco diferente del de la madre y puede tener incluso factor sanguíneo diferente del de la madre. Vamos a la próxima. Perdón, y aparte esto del inicio de la vida desde la concepción es algo que lo reconoce la Academia Nacional de Medicina. Por eso no se dejen embaucar cuando dicen, no, tu posición es así porque vos crees en Dios. No. Ocurre que el tema aborto, mi posición, que sí creo en Dios, es idéntica a la posición que hoy tendría la ciencia. Se practican 500.000 abortos clandestinos por año, nos dicen. Bueno, saben que hay 700.000 nacimientos anuales, con lo cual tendríamos que concluir que el 40% de los embarazos en nuestro país terminan en aborto. Es un disparate. Es 6 veces lo que ocurre, por ejemplo, en Uruguay con ley de aborto legal. No tiene asidero lógico. Es un desastre y es lamentable que un tipo como Rubinstein, ministro de Salud, un mamarracho, venga a auspiciar este tipo de, cifras. Vamos a la próxima. Dice, miles de mujeres mueren por año en los abortos clandestinos. Incluso tenemos a un personaje de la farándula, Florencia de la B, que dijo que mueren 54 mujeres por minuto. Yo me tomé el trabajo de hacer todas las multiplicaciones, lo cual llevaría a pensar que mueren por abortos 28.382.400 mujeres. Pero ¿saben qué? No existe esa cantidad de mujeres en Argentina. O sea, y si existieran, chau Argentina en un año. Claro, pero nos mienten descaradamente con las cifras. Vamos a la próxima. Tenemos cifras. Tenemos cifras. En el año 2016 murieron 171.000 mujeres en la Argentina por diversas causas. Algunas de ellas, 49.700 por problemas cardíacos, es la principal causa. 30.900 por afecciones respiratorias. 32.500 por tumores malignos. Vamos a la próxima. ¿Saben por abortos cuánto? 31. Por abortos inducidos, como mucho, 31. Y estos datos han sido respaldados, fíjense la paradoja, por la Organización Mundial de la Salud, que ha dicho públicamente que son confiables y utilizables. Vamos a la que sigue. Vamos una más. ¿El aborto será gratuito? Mentira. Es decir, el aborto no lo va a pagar ni Macri, ni Victoria Donda, ni Pichetto, ni nadie de aquellos que lo voten. El aborto lo pagamos todos nosotros. Y hoy una pastilla de misoprostol a nivel mundial, el precio es $424 promedio. Para los abortos quirúrgicos, $726. Es un negocio redondito. Vamos a la que sigue. Pagada por todos nosotros, los pro vida también. Vamos a la próxima. ¿Tenemos próxima placa? Bien, ¿el aborto será seguro? Bueno, de esto ya se habló, no. Hay riesgos físicos y psíquicos, no hay ninguna intervención en el cuerpo de la mujer que pueda ser segura. Esto es una falacia. En Estados Unidos, hoy con aborto legal, existen muchos casos de muertes por abortos. Esto es mentira. Hay riesgos físicos, psíquicos, el síndrome posaborto, del cual nos dicen es el producto de la estigmatización contra la mujer. Mentira, desde el 73 en Francia está legalizado el aborto y hoy en día las francesas opinan esto. El 83% de ellas dicen que el aborto deja huellas psicológicas difíciles de vivir para las mujeres. Vamos una más. Dice, ¿quién sos vos para decidir si una mujer embarazada va a ser o no va a ser mamá? Ella debe decidirlo.
Ese no es el problema. Una mujer embarazada ya es mamá. Lo que decidirá en todo caso con esta ley esa chica o mujer será si continuará siendo mamá de un niño vivo o si será mamá de un niño muerto. Esa es la decisión que se le da a la mujer con el aborto. Vamos a la próxima. Si estás en contra del aborto, estás a favor del aborto clandestino y de que se mueran las mujeres. Eso también nos han dicho. Falso. Hay países que han demostrado que sin aborto legal están mejor en índices de mortalidad materna que aquellos países con aborto legal. Vamos a la próxima. Chile supera a Estados Unidos en disminución de la mortalidad materna y estudio lo instala entre los mejores del mundo. Año 2008, sin aborto legal, Chile fue el segundo país de toda América con menor tasa de mortalidad materna, superando a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hicieron las políticas públicas de las cuales ya habló anteriormente Salcedo. Vamos a la próxima. Bueno, acá es cómo cayó desde la prohibición del aborto en Chile, cómo fueron cayendo las tasas de mortalidad materna por aborto. Vamos a la próxima. Y acá, en cambio, en Uruguay vemos que se legalizó en el año 2012, en octubre, y empezó a subir la muerte 122%. Vamos a la que sigue. Nos dicen, con la legalización la cantidad de abortos que las mujeres se practican cae. Vamos a la próxima. Esto es una falacia. Uruguay se legalizó en el año 2012, 2013 ya tenían 7.171 abortos, 2014 8.537, 2015 9.362, 2016 9.719, un aumento del 36%. Vamos a la próxima. Gran Bretaña, en el 69, cuando se legaliza, 49.829 abortos y en el 2016, 190.406 abortos, un aumento del 382%. Vamos a la próxima. Estados Unidos, año 67, 57.160 abortos. En el 96, 1.504.790. Hoy ha caído un poco, pero sigue superando el millón y el Instituto Guttmacher, financiado por la IPPF, destaca que en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, al día de la fecha se han practicado 60 millones de abortos, el número de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a la que sigue. Y en España, año 87, 16.206 abortos, 2011, 110.359 abortos, un aumento del 740%. Con 400.000 españoles que nacen por año, tenemos que concluir de que 1 de cada 4 es abortado antes de nacer. Vamos a la próxima. Vamos una más. Se me va el tiempo. Necesitamos aborto legal en beneficio de los más pobres. Ahora son filántropos. Lali Espósito, Jorge Rial, toda esta gentuza, ahora son filántropos que aman a los pobres. ¿Y qué piensan los pobres sobre el aborto? ¿Se pusieron a pensar ellos qué piensan los pobres del aborto? ¿O cómo es el tema? ¿El rico? ¿Es el rico el que quiere que el pobre aborte? ¿Cómo es el tema? Vamos a la que sigue. Los estudios de relevamiento de opinión pública sobre el tema son contundentes. Ipsos, esto es, los que están a favor y en contra del aborto según clase social, donde dice la columna NSE, y podrán ver ABC1, es decir, las clases altas, están a favor 52% y en contra el 34%. Ahora, si te vas a la clase más baja, el 32% está a favor y el 57% está en contra del aborto. Vamos a la que sigue. Esto es de la Universidad San Andrés. La clase alta está en un 33% muy de acuerdo con el aborto y un 21% muy en desacuerdo, mientras la clase baja está un 42% muy en desacuerdo y solo un 24% muy de acuerdo. Los pobres no quieren que le maten a los hijos, los pobres quieren que los ayuden a salir de la pobreza. Vamos a la que sigue. Encuesta en la Villa 31 de Rosario, los pobres que dijeron no al aborto, 71,4%, sí 28,6%, encuesta de Telefe Noticias. Son contundentes los datos. Vamos a la próxima y ya vamos a ir cerrando. El aborto es un negocio. ¿Por qué es un negocio? Porque no hay aborto gratuito. El aborto gratuito es para la gilada, que piensa que hay cosas gratis. No, gratis por ahora solamente tenemos el aire, el resto no es gratis. Que te lo pague otro no significa que sea gratis. Acá la Planned Parenthood, una internacional abortista, la principal, ha invertido más de 5 millones en la campaña del aborto. No este año, lo viene haciendo desde hace rato. ¿Saben cuántas clínicas abortistas tiene afiliadas la Planned Parenthood? 46.000 en el mundo. ¿Esto qué significa? Lo siguiente, ¿saben cuántos McDonald's hay en el mundo? 33.900. O sea, tenemos más clínicas abortistas de Planned Parenthood que McDonald's. Vamos a la próxima.
Claro, y esta clínica y la IPPF además hace su negocio no solamente con las pastillas, con los abortos quirúrgicos, sino con la materia fetal, la vende. Entonces hoy el FBI está investigando todos estos tráficos de órganos de fetos abortados y acá saben que la ley de Argentina no contempla la prohibición de la venta de los fetos una vez abortados. Vamos a la última, creo. ¿Qué se puede hacer? Ya estoy sin tiempo. Tres cosas: informarse, formarse y actuar. No se puede dejar de actuar. Si no se gana el día 8, hay que organizarse de todas formas para continuar la lucha, porque esto no se reduce al tema del aborto, sino que hay mucho para hacer para expulsar la ideología de género de nuestra patria. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy amables. Gracias. Gracias.